Hola a todos, hola a todos, Johnny Analista acá. Hoy quiero contarles un poco, saliéndome de lo de tradicional y tratando de llevarlos digamos que a los aprendizajes. Quiero contarles un poco de mi historia en trading. Eh, pues como saben y se los he dicho, he trabajado para cuatro instituciones, dos de ellas bancos y dos de ellos son fondos. Y digamos que no quiero hablar mucho más de ahondar en el tema, eh, pero lo que sí quería contarles es que una vez salí de esos fondos, lo primero que se me ocurrió y lo primero que le puede ocurrir a cualquier persona es, ok, ya sé hacerlo, sé muchísimas cosas, cómo enfrenta cada uno, en teoría es muy fácil salir al mercado y hacerlo con tu propio dinero. Ese era, ese era mi pensamiento y mm, digamos que básicamente me fui de lleno. em, y, y me encontré con muchas sorpresas, o sea, buenas y malas, obviamente. Estar en instituciones para mí ha sido algo muy enriquecedor en todo el sentido de la palabra, es decir, para mí estar en las instituciones ha sido mm, pues una universidad, una escuela que es invaluable, jefes que he tenido que de verdad me han enseñado muchísimas cosas y por ellos soy hoy el trader que soy. Pero de una u otra manera, em, cada uno tiene que tomar su camino, creo que todos lo hacemos y de una u otra manera, digamos que yo al entender que tenía todo este conocimiento dije, ok, voy a hacerlo yo mismo y por ahí empecé. Entonces, pues decidí entrar, puse mi propio dinero y, y llegaron ya los desafíos, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos para mí? Yo no, digamos que gran parte de lo que uno hace en el fondo depende del tipo de fondo y depende de lo que, o sea, de lo que está buscando el fondo. Digamos que yo estuve más en uno de wealth management, que es manejo de riqueza, un fondo mucho más conservador en términos generales. Y por supuesto, hay una continuación del dinero llegando y lo que tienes que hacer es obviamente investigar para ver dónde puedes rentar, cómo puedes rentar. Entonces, en esas ideas, cuando yo salgo de esa institución, lo que yo me enfrento es que, ok, bueno, ahora voy a hacer lo mismo del fondo. Sí, pero me doy cuenta que al final o sea, al final primero, tú no tienes el dinero que tiene el fondo. Ese es el primer paso. Segundo, o sea que hay una limitación. Ahí empecemos a ver qué limitaciones hay. Los recursos de los fondos son diferentes. Eh, eh, y son diferentes que cada mes llegan. ¿Sí? O sea, no es algo como que fue una vez y maneja el resto de esas veces. Eso no suele ser así. Ellos son un motor de traer inversionistas o inversión o familia. Bueno, eh, motor de traer ingresos y para ellos los ingresos son más dinero para administrar. Eso es parte de su trabajo. Entonces, digamos que en este caso, cuando uno es inversionista, pues obviamente tiene esos recursos limitados. Y lo otro es, tienes que tomar una decisión entre en qué entras. Si vas a entrar en activos apalancados o lo vas a hacer no apalancados. Otro punto súper importante porque obviamente los fondos no compran productos apalancados, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque al final ellos están en otro negocio de rentabilidad de largo plazo, ¿sí? Entonces se llegan los apalancados, llegaron a mi vida y dije, ok, aquí tiene que estar. Y creo que ese fue uno de los problemas creo que es uno de los problemas que a todos nos pasa y que no muchos podemos controlar. En mi caso, yo, digamos que quería con cuentas apalancadas hacer lo mismo que hacía en el banco, lo cual evidentemente se volvió imposible, ¿sí? No podías aguantar, entonces lo que me pasaba a mí es que me llamaban a margen porque mantenía mucho una posición y digamos que en algún momento la posición volvía a donde yo quería y obviamente yo iba y reclamaba o sea, un tema sin fin
digamos que afortunadamente a mí en el apalancamiento no me lo entregaba una plataforma de trading en ese momento, sino que me lo daba el mismo fondo, entonces yo podía llamar y decir, hey, necesito que me aguanten, no sé, X días, y en algunas ocasiones lo hacía, pero cuando ya se volvía tan repetitivo, pues me decían, no, no se puede. Y al final, ese tipo de cosas son las que les pasan a los traders regulares. Es, hay, llegan como para que entremos ahora en la lección, porque no quiero como enfocarme en eso, pero sí quiero o sea, lo que quería era básicamente contarles que pues todos pasamos por lo mismo en este camino, que es un camino donde básicamente tú no eres fondo, no puedes aguantar tanto tiempo, no puedes tener no sigues teniendo recursos, o sea, no tienes recursos ilimitados, yo los llamo recursos ilimitados. Básicamente, entonces, a lo que tienes que recurrir es a instrumentos, ¿sí? A que te apalanquen, a que te mantengan la posición. Todos vivimos ese proceso. Entonces, mucha gente dice, no, es que los apalancados son malos. Yo, miren, no quiero decirles que está mal y que está bien en eso, no es el propósito, pero en ese momento yo lo requería, ¿sí? Y si yo lo requería, creo que no, la mayoría de traders lo requerimos sí o sí, ¿sí? Otra cosa estaríamos hablando si estás así, si tienes un family office, si tienes un más de X millones, más de X monto, donde tu tipo de inversión es diferente. Aquí me estoy enfocando mucho más en el trading del corto plazo. ¿Listo? No estoy hablando del trading de largo plazo. Entonces, entonces, básicamente se encuentra uno con que hay recursos limitados y además tienes que encontrar una plataforma o apalancadas, ¿ok? Y ahí empiezan entonces a llegar esas dificultades. Cuando yo, digamos que en mi caso, yo lo que hacía era, básicamente dije, lo que hago en el banco, lo que hago en el fondo lo hago acá, pues resulta que no, porque al final, digamos que no te pueden aguantar en una posición tan grande, tanto tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la posición tiene una fluctuación y esa fluctuación, si está en tu contra y está muy en tu contra, pues ellos te tienen que pedir garantías, si tú no mandas garantías, te tienen que sacar. Así funciona este mercado, incluso para los fondos funciona así. Em, entonces, entonces, digamos que en ese entonces, cuando empecé a vivir estas pérdidas que empezaron a ser pérdidas muy grandes, no sé, puedo hablarles de un trade de menos 4.000, después menos 5.000, empecé ahí a decirme, ahí fue que empezó el camino difícil, porque entendí de una u otra manera que esa información que tenía no me servía ahí. Y eso fue un momento muy difícil en mi vida porque si yo me había ido de las instituciones porque pensé que salía, ¿sabe? Pensé que sabía, ahora resulta que me doy cuenta que no aplica esto acá. Y ahí es donde tuve que hacer el cambio. El cambio es transformar el conocimiento que me tenía, que me servía en este mercado, adaptarlo a mi tipo de trade, ¿sí? A mi nuevo tipo de trade y empezar a crear algo que me hiciera sentir tranquilo. Y desde ahí tengo un sistema que, bueno, ya muchos lo saben, pero no quiero ahondar mucho ahí, pero tengo un sistema que desarrollé durante un tiempo y lo he probado y he ido testeándolo y afortunadamente con eso, pues, obviamente todo viene también no puedo negar que todo viene de las enseñanzas que he tenido en las instituciones, pero también he agregado cosas que he vivido durante el tiempo que no he estado. Y digamos que mi objetivo frente a eso ha sido tener tranquilidad cuando invierto, ¿sí? Tener tranquilidad cuando pierdo dinero, tener tranquilidad cuando gano, ¿sí? ¿Sí? No quiero tener un camino en trading donde cuando gane no sé por qué gano. Simplemente fue una apuesta y gané. No. Cuando pierdo, quiero saber que pierdo pequeño. Eso se volvió para mí, no sé si llamarlo una obsesión, pero se volvió algo repetitivo en mi vida. Es decir, busco más eh, un trade.
donde no solo tenga un plan, donde no solo tenga un sistema, donde no solo tenga un stop, sino que ya sepa de antemano cuánto todo, cuánto gano, cuánto pierdo, me pueda parar, que todas esas cosas para mí son muy claves. Así que hoy con toda esta información, digamos que yo me comparo en lo que me está pasando, o sea, lo que me pasa ahora y lo que le pasa a la gente que está llegando a este negocio y digo, ok, yo fui un afortunado, no puedo decir que no, porque tenía demasiada información a mi mano, ¿sí? Y yo escogía cuál era la información, pero tenía una guía de alguien diciéndome, ok, vete por aquí, que en ese caso eran mis jefes. Pero hoy yo siento que mucha gente tiene muchísima información. Tal vez lo que siento que es lo opuesto. Es decir, la gente tiene tanta información hoy que puede educarse sin problema. El problema realmente está en que no tienen nadie que les diga, vayan por este lugar. Creo que ese es el problema hoy. Pero afortunadamente ese tema de la información, del acceso a negociar, pues hoy eso es otro camino, ¿sí? Miren, mi conclusión de este proceso es que desaprender en algo que siento que no me funciona también hace parte del camino. ¿Sí? Yo tuve que desaprenderme de cosas que hacía en el fondo para trabajar ahora con mis propios recursos. Desaprender funciona. Para mucha gente, digamos que ha probado algo, no se les ha dado nunca. También hay que desaprender y empezar a buscar qué funciona. Y por último, digamos que para cerrar, quería contarles, o sea, quería básicamente, más que contarles, es decirles, miren, muchas veces lo más básico en el mercado es lo que funciona. El especializarse en algo es lo que funciona. No tiene uno que empezar a querer saber todo, querer tener mil indicadores, no, no. Creo que hay cosas muy básicas que la gente desestima, que son muy poderosas, ¿sí? Y no necesitas tener mil indicadores. Yo creo que el real secreto de este negocio está en masterizarte en un solo sistema. Creo que es eso. Bueno, quiero despedirme. Como siempre, quiero invitarlos eh, a que me sigan en las redes. Estoy en YouTube como The Bull Street. Estoy en Twitter también y en Instagram como Bull Street. Así que los espero allá. Espero les haya gustado. Nos vemos después.